Esto es trabajo de todos. De esto yo le quiero hablar esta tarde. Esto es trabajo de todos. ¿Qué es trabajo de todos? Nuestro lema del 2025, reconstruyendo muros, fortalezas y torres. Eso, hermano, es trabajo de todos. Y me gustó mucho esta imagen que seleccionábamos porque si usted puede observar, hay manos de niños muy pequeñitas ahí, manos medianas y manos que muestran años de experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, ahí ve usted abajo una manita de alguien mayor, y eso nos habla de que todos podemos trabajar, todos podemos ser parte en lo que Dios está haciendo en este lugar, en esta generación. Y hoy yo quiero que meditemos juntos en la palabra del Señor, y quiero invitarte, abre tu Biblia en Esdras capítulo 1, Esdras capítulo 1, versículos 5 al 11, ¿lo leemos? Sígueme por favor ahí con tu vista, pon atención y mientras leemos, dile al Señor: Señor, háblame, yo quiero entender tu palabra hoy. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual lo dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Hermanos, el trabajo que Dios tiene para ti y para mí en esta generación no es un trabajo de una persona. Somos pueblo de Dios y como pueblo de Dios todos tenemos algo que hacer en su obra. ¿Cuántos dicen amén? Todos, hermanos. Dios está llamando a hombres, mujeres dispuestos a obedecer a este llamado que Él nos da de levantarnos y poner manos a la obra. En esto que Dios nos llama este año de reconstruir muros, fortalezas y torres. Hoy vamos a hablar de una historia que es un momento crucial en lo que Dios estuvo haciendo en aquel tiempo en el pueblo de Israel, hermano. Lo he dicho ya días pasados, semanas pasadas, que todo este año, hermano, con la ayuda del Señor estaremos viendo los libros de Esdras y Nehemías. Así que vamos a aprender, yo también, muchísimos de estos dos libros. Y créeme, yo quiero invitarte, pon mucha atención, no te pierdas ningún detalle, ¿sí? Recuerda que la obra de construcción que tú y yo emprendemos no se trata de una construcción física, ¿sí? Lo dije la semana pasada. Lo que Dios nos está llamando este año a reconstruir no se trata de algo físico, hermano. Se trata de reconstruir familias. Se trata de reconstruir la iglesia al estado, al propósito que tiene que tener, hermano. Un estado donde se le da la gloria a Dios, toda la gloria a Dios. Un estado, hermano, de fidelidad al mensaje del Evangelio. Un estado en el cual la iglesia está ocupada en lo que Cristo Jesús le mandó que hiciera. Y un estado en el cual estamos listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tipo de iglesia que queremos ser, hermano, y que Dios nos llama a ser. Una iglesia que cuando el Señor Jesús venga, esté preparada. Que no esté distraída, hermano. Tenemos suficiente historia ahí en la palabra, parábolas del Señor Jesús,
Por ejemplo, de las viudas, ¿se acuerdan? Aquellas que no estaban listas, ¿qué les pasó? Se quedaron fuera. Pero las que estaban preparadas, que tenían aceite para sus lámparas, entraron. Hermano, que tú y yo. ¿Perdón? ¿Dije viudas? ¿Por qué dije viudas? No sé, ¿verdad? Vírgenes, gracias, hermana. Vírgenes, gracias. Estas, ¿cuántas eran? 10 vírgenes, ¿verdad? 5 sabias, prudentes y 5 insensatas. Hermanos, que tú y yo seamos como esas vírgenes, sabias, prudentes, preparadas. ¿Sí? ¿Sí, hermano Francisco? Listos, ¿verdad? Para la venida de nuestro Señor. Hermanos, mi pregunta para ti, para mí, o pregunta para todos hoy en esta tarde, hermano, ¿estamos dispuestos a levantarnos? Porque Dios nos está llamando, levántate, manos a la obra. ¿Cuándo tomaremos esta decisión, hermano? Yo quisiera invitarte a que oremos. Vamos a orar. Y pidamos al Señor que la palabra sea tan directa, hermano, que si has dudado, que si hemos dudado, hoy el Señor nos deje clarito lo que tenemos que hacer. ¿Sale? Padre, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia en esta tarde con una esperanza firme de que tú eres fiel y que tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra es verdad, tu palabra permanece y tu palabra hoy es más cortante que espada a 2 filos, que penetra profundo en nuestros corazones. Y Señor, hoy oramos, queremos que tu palabra hoy ministre muy personal, muy directo a cada uno. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que han venido hoy, nuestras visitas, gracias por sus vidas, bendíceles y también ministrales, Señor, en este día. Y que, Señor, tu gloria se manifieste en esta casa. Gracias, Dios. Pedimos tu Espíritu Santo guíe este tiempo. Que hoy, Señor, como cada semana, sea día de salvación, día de reconciliación y día de compromiso. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Los que se levantan, hermano, yo quiero hablarte de los que se levantan. Si ves en tu Biblia, versículo 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Vamos a empezar por ahí. Los jefes de las casas paternas, de estas 2 tribus en particular, Judá, Benjamín. Después habla de los sacerdotes y levitas, eso vamos a ver en unos minutos. Y finalmente habla de todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir. ¿Sí? Quiero hablar de cada uno de estos grupos. Primeramente, los jefes de las casas paternas. Liz, pídeles que le bajen un poquito de volumen, ¿sí? Recordemos que el pueblo de Israel, hermano, aunque se encuentra en Babilonia, este pueblo procuraba llevar un registro de las generaciones, de su ascendencia, o sea, cuál era su tribu, llevar un buen registro de los nuevos nacimientos, porque era importante, hermano. Dios lo había instruido y este pueblo llevaba un registro. Y si tú quieres comprobarlo, te invito a que en casa leas el capítulo 2 de Esdras con calma, ¿sí? Si estás aburrido, no sabes qué hacer, lee Esdras capítulo 2. No te duermas, son puros nombres. Son puros nombres. Llevaban un registro tan meticuloso, hermano, que a la hora de hacer un censo, en este caso a la hora de regresar a Jerusalén, pues sabían quién volvía, de qué tribu, de qué familia eran, ¿sale? Entonces, mira, observa esto. En tiempos antiguos, dice un comentario bíblico, las familias eran muy extensas. ¿Cuántos dicen amén? Hoy ya son muy chiquitas las familias, ¿verdad? De hecho, dice, estas familias se parecían más a los clanes que las familias del día de hoy. Hoy son familias muy pequeñas. Pero mire, en estas familias grandes, la autoridad estaba en manos del patriarca, así se llamaba, quien era considerado el jefe de esa familia. Imaginamos, por ejemplo, una familia normal, el más anciano podría ser el abuelo o el bisabuelo,
él se consideraba el patriarca, ¿sí? El jefe de toda esa familia. Y como eran familias muy grandes, pues sí, era un buen clan o un buen pueblo ahí, hermanos. Pero es interesante, hermano, que en este llamado que Dios está dando, acuérdate, la semana pasada vimos que Dios despertó el espíritu de Ciro para decir: todos los judíos que existan en Babilonia regresen a Jerusalén y construyan el templo a Jehová Dios, ¿sí? Y Dios, hermano, despertó entonces el espíritu también de estos hombres, y dice: se levantaron los jefes de familia, los jefes de las casas. Hermanos, qué importante, mira, las cosas empiezan por los jefes de las casas. ¿Qué significa esto? Los padres. Hermano, Dios ha establecido orden en nuestra sociedad. Él creó a todo ser humano y Dios estableció un orden muy preciso. Y todos aquellos que siguen ese orden, les va bien. Aquellos que tratan de torcer ese orden, cambiar el orden, no funciona, hermano. Por más que quisiéramos, hermanos, ¿sí? Por la gracia de Dios, Dios es grande en misericordia y nos ha ayudado a permanecer. Pero el orden de Dios es claro. Mira, yo quiero que veas un texto que nos pueda ayudar a ver cuál es el orden que Dios establece. Efesios 6, versículos 1 al 4 dice: hijos, ¿qué hacen los hijos? Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es el orden que Dios establece. Los hijos obedecen a papá, a mamá. ¿Qué más les dice? Mira, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué hermoso, mire. Y dice: sí, mis hijos me tienen que obedecer, pero ahí te va, padre. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Te das cuenta? Hay roles, hermano, que Dios estableció en la familia. Hay un orden. El hombre lo ha querido torcer, hermano. Tú te estás dando cuenta hoy en día cómo el hombre ha querido cambiar este orden y cambiar el significado de lo que es familia. Pues mira, la Biblia es clara con ese respecto. Los padres tienen una responsabilidad primaria de levantarse y tomar a su familia consigo, como lo hicieron aquí estos hombres. Dice: se levantaron los jefes de familia, los jefes de las casas. Y mira, a mí me gusta mucho, hace algunas semanas hablé de este hombre, quizá lo has escuchado. Se llamó Jacob. A este hombre Dios le cambió el nombre a Israel. ¿Te suena? ¿Te suena el pueblo de Israel? Viene de este hombre, Jacob. Ahí en Génesis 35, observa, hermano, quiero que veas un ejemplo de un padre que tomó a sus hijos. Mira, Génesis capítulo 35, 1 al 4 dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel. Dios le habló al padre, ¿sí? Y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Escucha esto, pon atención. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, que ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que está junto al Siquem. Hermano, ¿observas esto? Dios le habló al padre de familia, y el padre de familia fue con su familia y le dijo: vamos a Betel, levantémonos. Y cuando se trata de construir el altar, dijo: voy a construir el altar. El padre pone el ejemplo de adorar a Dios, de dar honra a Dios. Cuando tú y yo trabajamos en este orden, hermano, Dios bendice esas familias, hermano. Cuando tú y yo ponemos el ejemplo a nuestros hijos de honrar a Dios. Mira, los padres tienen la responsabilidad de levantarse, hermano. Yo quiero decirte una cosa muy personal.
Hace 5 años que comencé a servir aquí, yo oraba y sigo orando así: Señor, familias ejemplares. Yo estoy orando por eso y doy gracias a Dios por ti, porque Dios está restaurando familias, Dios está ordenando nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo está haciendo, hermano. Es respuesta a la oración que le hemos hecho al Señor. Pero mira, tenemos ejemplo aquí en la iglesia, y yo quiero, con permiso de esta familia, dar testimonio de ellos, ¿sí? Aquí tenemos una familia muy linda, la familia Galvez Paniagua, nuestro hermano Gerardo y nuestra hermana Maricruz, con sus hijos Pepe y Sofi. Hermanos, ¿algunos de ustedes conocen a Pepe? ¿Sí lo conocen a Pepe? ¿Sí? ¿Cómo que no lo conocen? Se los vamos a presentar, hermanos. ¿Sí? Pepe está aprendiendo batería, entonces con la ayuda de Dios pronto lo va a ver ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, Pepe, hermano, desde muy pequeñito venía con sus abuelitos, la hermana Gaby y el hermano José, también allá está una familia también ejemplar. Y este niño, ¿sabes? Desde muy pequeñito a su clase, y una de sus peticiones era por sus papás, ¿sí? Sus papás no venían, hoy vienen, aquí están, ¿sí? Pero ese niño oraba por papá y mamá, y orábamos junto con él. Gloria a Dios, Dios trajo a sus papás. Y Dios trajo orden a la familia, ¿sí? Porque mira, otra vez, venía el hijo, pero no venía papá y mamá. Esa familia no estaba completa. Pero oramos con este pequeñito, con sus abuelitos, y mira, hoy está la familia completa, y Dios empieza a trabajar con los padres. Dios ordena a nuestras familias. Mira, nuestros hermanos están siendo discipulados, y hoy ellos han tomado su lugar como padres, hablando bíblicamente, ¿verdad? Lo que acabamos de ver, y hoy ellos enseñan a sus hijos a adorar a Dios. Ahora ellos enseñan a sus hijos a estudiar la Biblia. ¿Y qué hacen los hijos? Adoran a Dios, estudian la Biblia, porque papá, mamá les están enseñando, ¿sí? Hermanos, gloria a Dios por eso. Y hay más familias que Dios está levantando, así como la familia Galvez Paniagua. Ore por esta familia y muchas más, hermanos, que Dios está levantando, porque ese es el orden, hermano. Y eso es lo que estamos orando, familias restauradas, hermano. Si tú dices, mi familia no está en eso, hermano, oramos contigo, hermano. No estás solo, esa familia va a llegar completa. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. ¿Sí? Tenemos testimonios, ¿sí? Así que adelante, hermano. Dios nos llama y Dios tiene propósito para cada familia, ¿sí? Así que ánimo. Hermanos, primero, Dios despertó el espíritu de estos hombres, y mira, se levantan los padres poniendo el ejemplo. Posteriormente, número 2, dice, se levantan los sacerdotes y los levitas. Mira, hermano, otra vez, Dios estableció orden de liderazgo en la familia. Efesios 5:23, ¿qué dice ahí? Habla de la relación entre el esposo y la esposa. El esposo es cabeza de la mujer. Entonces Dios estableció un orden, un liderazgo en la familia. Dios establece orden en los pueblos. Daniel 2:21, la escritura dice que Dios quita y pone reyes, pero Dios también pone orden, liderazgo en la iglesia. Efesios 4:11, dice la escritura que Él mismo constituyó apóstoles, evangelistas, ¿sí? ¿Qué más? Profetas, pastores y maestros. Dios es quien equipa a su iglesia y dirige su iglesia y pone hombres y mujeres a servir en la iglesia, hermano. Entonces, cuando habla aquí, de los sacerdotes, vamos a ver primero, los sacerdotes, ¿qué hacían, hermano? Los sacerdotes eran quienes presentaban los sacrificios, eran quienes enseñaban al pueblo la ley de Dios. En ocasiones también a estos sacerdotes les tocaba ser una especie de jueces en cuanto a algunos pecados, ¿verdad? Dios así lo había instituido, tú puedes leer la ley.
Pero también en otras ocasiones los sacerdotes eran los que iban a revisar, por ejemplo, las casas contaminadas. ¿Te acuerdas? Cuando había casas que se contaminaban, o los leprosos, los sacerdotes eran quienes revisaban todo eso. Entonces mira, es interesante. Otra cosa, estos eran, podíamos verlo de una forma como representantes del pueblo ante Dios. A muchos de ellos Dios les daba un mensaje y ellos lo compartían al pueblo. Así que estos eran los sacerdotes y Dios levantó a estos también. Dios levantó a los levitas. ¿Qué hacían los levitas, hermano? De la tribu de Leví, aquellos que tenían funciones de servicio en el templo, aquellos que servían en la adoración. De hecho, estas dos tareas, servir, adorar, es prácticamente lo mismo. Entonces, imagínate esto, piensa por un momento. Dios está llamando a este pueblo que vaya y reconstruya el templo. Entonces Dios llama a los padres de familias, pero también a los líderes de la iglesia, ¿sí? O del templo en aquel momento, porque se trataba del templo, ¿sí? Esos padres no iban a saber cómo acomodar los utensilios del templo, se ocupaban los sacerdotes, y por eso Dios levantó a los sacerdotes, Dios levantó a los levitas. Dado que era un trabajo sagrado, se trata del templo, los encargados del servicio en el templo tenían que estar ahí. Entonces ya vimos dos grupos: los jefes de las casas paternas, los sacerdotes y levitas, y por último ahí dice, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Esto, hermano, me gusta mucho porque, ¿sabes una cosa? Es Dios quien despierta el espíritu de la gente, no soy yo. No es una persona que hable muy bonito, es Dios quien toca el corazón, ¿sí? Cuando tú y yo venimos a salvación, fue el Espíritu Santo quien te convenció, hermano. No fue el pastor o el evangelista que te predicó, no. Pudo haber hablado muy bonito, pero quien obró en ti es el Espíritu Santo. Y es Dios quien convence. Sí, amén. Porque es Dios, hermano, quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Así como Dios despertó el espíritu de Ciro en el capítulo 1, versículo 1, Dios también despertó el espíritu de aquellos hombres junto con sus familias para que se levantaran y fueran a Jerusalén, hermano. John MacArthur dice: el Señor despertó los corazones de su pueblo e hizo que muchos de ellos se sintieran inquietos, perturbados ante la noticia de que el templo estaba en ruinas. No todos los judíos estaban esclavizados en Persia, sino que mira, Dios les permitió vivir a algunos de ellos en condiciones buenas, hermano, de prosperidad o de influencia. Y tú vas a decir, ¿cómo, pastor? La Biblia dice que se fueron de esclavos, ¿sí? Pero ¿te acuerdas de Daniel? ¿Te acuerdas de sus 3 amigos? ¿Qué eran? Eran gobernantes, tenían puestos importantes. Esdras, Nehemías, eran gobernantes. Entonces muchos de estos padres de familia ya se encontraban muy bien económicamente hablando, por ejemplo, muy bien en cuanto a posición en Babilonia. Ellos ya estaban a gusto, pero fue Dios quien movió sus corazones para regresar. Hermanos y hermanas, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. ¿Sí sabes dónde está eso? Salmo 127:1. Lo leí en Nueva Traducción Viviente. Voy a leerlo en esta versión, me gustó mucho porque lo da un poquito más digerible, ¿verdad?, para nosotros hoy. Dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir el alimento, porque es Dios quien da descanso a sus amados. Así que, hermano, hermana,
es Dios quien mueve el espíritu de la gente a trabajar, ¿sí? Así que, hermano, por más que te esfuerces, por más que me esfuerzo yo, si no estoy en la voluntad de Dios, eso no va a funcionar. Por eso hay que poner atención a lo que Dios nos está llamando a hacer, hermano. Y que sea Él quien nos dirija, hermano. Que sea Él quien dirija a tu familia, tu matrimonio, tu negocio, lo que tú emprendes. Asegúrate que sea Dios guiándote. Y esos son los que se levantaron, ¿cómo ves? Aquellos que Dios movió. Hermano, a lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres han intentado levantarse. Y algunos de ellos han logrado grandes hazañas en sus fuerzas. Pero su influencia se acabó. Solo aquellos que fueron movidos, despertados por Dios, son aquellos que logran impactar las vidas de verdad. Hermano, tú y yo debemos atender al llamado de Dios. Dios está llamando, hermano. A lo largo de este año, de una y de otra manera, el mensaje es claro. Dios te dice, me dice, levántense. Tú y yo decidimos si nos quedamos ahí o nos levantamos. Yo quiero hablarte de los que... ¿Qué pasó aquí? A ver. Los que ayudan. ¿Sí? Ahí en tus notitas dice los que ayudan. Vamos a pensar en estos, los que ayudan. ¿Te acuerdas? La semana pasada hicimos una diferenciación entre los que edifican y los que ayudan. ¿Sí? Y yo terminaba el mensaje la semana pasada haciendo una invitación o una pregunta de cuáles quieres ser. ¿Quieres ser de los que edifican o quieres ser de los que ayudan? Mira, hermano, te voy a decir una cosa. Ayudar no está mal, ¿sí? Y es bueno ayudar, ¿a poco no? Pero es más hermoso edificar, hermano. Quiero compartirte algo bien bonito, aprovechando esta oportunidad. ¿Cuántos saben que esta semana comenzaron los trabajos de reparación aquí en la iglesia? ¿Sí? Gracias por sus oraciones, hermano. Dios está obrando. Ayer que pagábamos o preparábamos la nómina, dije, gracias Dios por proveer, ¿sí? Pero mira, el arquitecto Jaime, que nos ha ayudado en esto, el día viernes estamos revisando los avances y, hermano, no sabe qué especial es platicar con este hombre, porque él está contento, él está feliz por todo lo que se está logrando, ¿sí? Y se ve como con orgullo él me dice, mira, ¿viste ese avance? ¡Wow! Excelente trabajo están haciendo. El señor Sergio se llama, el albañil principal, y su hijo Sergio. Entonces no se nos va a olvidar, ¿verdad? Sergio y Sergio. Ore por ellos también. Están a unas alturas, hermano, que yo creo nadie nos animamos. Están al borde de hasta allá en la esquina, ¿sí? Así que ora mucho por ellos, que Dios nos los cuide. Están amarrados y todo, pero yo no sé, ¿verdad? Yo no me animo a hacer eso, pero gloria a Dios por ellos. Pero quiero que observes, si de repente tú vienes de Calzada hacia acá arriba, puedes observar ya, están empezando en aquella esquina, hermano, ¿sí? Es un trabajo, hermano, de artista, ¿sí? Muy minucioso, ¿sí? Entonces, así que no se ve muchísimo avance porque va muy poco a poquito, con instrumentos delicados, pero tú puedes observar. Y a lo que quiero llegar es esto, hermano, es que de verdad, hermano, ayudar nos trae satisfacción, ¿sí? Aquí este arquitecto, claro, ellos reciben una paga por su trabajo, pero él se siente muy satisfecho y muy contento de lo que se está logrando. Entonces, aquellos que ayudan de una u otra manera están contentos. Pero yo pienso, hermano, no sé tú cómo veas, pero aquel que pone las manos ahí siente más gusto, hermano. Te lo digo porque he visto a este arquitecto muy contento, he visto a los albañiles también muy contentos. Al platicar en sus estados de WhatsApp, ¿verdad? Ponen reconocimientos que han obtenido aquí. Entonces, hermano, yo te invito, seamos de los que construyen, ¿sí? Porque también, mira, si tú ves la historia, los que ayudaron, vamos a hablar un poquito de ellos porque vale la pena mencionarlos. Su ayuda fue temporal, pero los constructores ahí estuvieron hasta el final. Por eso vale la pena ser constructor. Pero vamos a pensar en estos. Mira, el verso 6 nos dice que todos los que estaban alrededor les ayudaron.
Dice, les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas. Yo quisiera ir a través de cada uno de estos grupos de materiales, porque vale la pena. Mira, cosas con las cuales ayudaron, hermano. Mira, esta historia, no sé si te acuerdes, hay una historia paralela, la historia ahí en Éxodo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿te acuerdas? Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que pidan a sus vecinos egipcios oro, materiales, vestidos y bueno, lo hicieron. Y dice la Biblia que cuando salieron de Egipto los despojaron a los egipcios, porque Dios les dio gracia a los israelitas para que les dieran muchos regalos, ¿sí? Metales preciosos, piedras preciosas, vestidos preciosos, telas especiales. Bueno, esta gente salió riquísima, hermano, y te das cuenta de eso cuando dan la ofrenda para el tabernáculo, una ofrenda tremenda. Pues mira, quiero que veamos los materiales, plata y oro. Vamos a empezar ahí. Plata y oro, metales preciosos, ¿verdad? Metales preciosos que en aquel tiempo eran necesarios para cualquier templo, hermano. Cualquier pueblo que quería honrar a su Dios y construirle un templo, segurito iba a haber oro y plata, sí o sí, porque son metales considerados muy valiosos. Pues resulta ser, hermano, que aquí están construyendo al templo, al Dios del universo. Oro y plata tenía que estar ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Mira, bienes y ganado. Sí dice ahí en la Biblia, bienes y ganado. Podemos pensar, ¿por qué bienes y ganado? Bienes no habla exactamente de qué, pero podemos pensar quizá en provisiones para el viaje, porque iban a emprender un viaje largo. Pero también ganado, porque ¿para qué era el ganado? ¿Te acuerdas? Para sacrificios, para las ofrendas, ¿verdad? A Dios. Entonces, ¿te das cuenta de algo, hermano? Dios está proveyendo todo a través de instrumentos humanos, ¿sí? ¿Qué más? Cosas preciosas. Cuando buscaba la palabra ahí hebrea, hermano, significa preciosidad. Y pone un ejemplo, las gemas, que es una piedra preciosa. Las piedras preciosas, hermanos, también eran consideradas como una ofrenda especial, para cualquier deidad en aquel tiempo. Pero aquí, hermano, se trata del creador del universo, del Dios todopoderoso, hermano, del soberano. Así que ese Dios al cual tú y yo adoramos y servimos, merece las piedras más preciosas. Amén. Por eso, hermano, ahora tú y yo, la Escritura nos llama a que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque, ¿sabes? A Dios se le da lo mejor, ¿sí? ¿Sí o no, hermanos? A Dios se le da lo mejor, hermano. Y algo que me bendecía mucho y me ministraba es esto, hermano, que Dios va a cumplir su propósito, va a cumplir su palabra. Y si Dios le está diciendo a este pueblo, regresen, Él le va a proveer los medios para que regresen. Y van a regresar muy bendecidos, porque la obra que Él les está pidiendo es una obra grande. Por eso yo ya he aprendido a dejar de preocuparme, hermano. Porque si Dios nos está pidiendo algo grande, es porque Él va a proveer a lo grande, ¿sí? Entonces yo he orado y he aprendido, y esto trato de enseñarte, hermano, es que oramos o pidamos por cosas grandes, porque tenemos un Dios muy grande, ¿sí? Yo así lo estoy haciendo, hermano. ¿Qué más acá, hermano? Dice, además, aparte del oro, de la plata, de los bienes, del ganado, dice, además, ofrendas voluntarias. Mira, esto es bien bonito porque te puedes dar cuenta de algo. Había voluntad en los vecinos de los judíos. Aquí sugiere que, muy seguro, que los israelitas habían dado un buen testimonio en Babilonia. Otra vez, recordemos a Daniel, recordemos sus 3 amigos, recordemos a Esdras, Nehemías, por ahí está Ageo,
Hay varios, hermanos, que Dios usó allá en Babilonia para hablar a su pueblo. Era gente bien, hermano, gente honorable. Entonces, mira, Dios hizo que el pueblo de Israel hallara gracia con sus vecinos, de tal manera que estos los ayudaron. Puedes pensar, mira, aquí tengo más nombres. ¿Te acuerdas de Mardoqueo en el libro de Esther? ¿Te acuerdas de la reina Esther? Gente que estuvo también en Babilonia, hermano, que fueron de ejemplo. Entonces los judíos tenían buen testimonio, de tal manera que sus vecinos, cuando saben que los judíos regresan, aparte de que es una ordenanza, dicen, mira, ¿sabes? Aquí va otro extra, esto es de mi voluntad, voluntario. Hermanos y hermanas, cuando tú y yo atendemos al llamado de Dios de levantarnos, Dios proveerá los medios para el trabajo al cual Él nos llama. Jesús dijo esto, lo leo en Nueva Traducción Viviente: busquen el reino de Dios por encima de todos los demás, o de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Si no te suena ese texto, lo leo o lo digo en traducción Reina Valera. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, ¿verdad? Así es, hermano. Cuando tú y yo ponemos en primer lugar lo de Dios, Él provee lo demás. No te preocupes, hermano. Hemos aprendido, hermano, en estos 5 años muchísimo. La primera etapa de construcción, yo dije, fueron tiempos muy difíciles. Nos enfermamos, su servidor, me enfermé, pero me enseñó el Señor que Él va a proveer para su obra, ¿sí? Entonces, hoy estoy más tranquilo, hermano, y agradezco a Dios por cada uno de ustedes que me han ayudado y están orando, hermanos, porque es el trabajo de todos, amén. Gloria a Dios. Mira, hermano, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta al llamado de Dios? Si tú decides hoy levantarte y poner manos a la obra, Dios proveerá, hermano. Y tú dices, hermano, pero tengo muchos problemas, tengo cosas muy difíciles. Ahí también, pon primero a Dios y Él proveerá la respuesta que tú necesitas. Sea lo que sea, hermano, hermana, amigo, amiga, sea cual sea la situación que hoy tú estés librando, que no puedes más con tu vida, ven a Cristo, búscale a Él primero. Él es el camino a la vida plena. Él es el camino al Padre, el único que te puede llevar al Padre, al Creador de todas las cosas, al Señor. Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena poner nuestra confianza en Él. Yo quiero terminar con los utensilios del templo también. Mira, es bien curioso porque a Dios no se le pasa ningún detalle, hermano. Dios está en todo el asunto, en toda la obra Él está atento, hermano. Gloria a Dios por eso. ¿Sí? Yo les he compartido varios testimonios de lo que Dios ha hecho a través de estos trabajos, pero mira, Dios nos ha librado de derrochar dinero en cosas que no necesitábamos ahora que estamos construyendo. Te voy a dar un ejemplo. Íbamos a contratar un sistema ahí de muchos andamios para toda la fachada. Era muchísimo lo que se iba a gastar, hermano. Y sabes, gloria a Dios, invité a un ingeniero que revisara y me hiciera un presupuesto y me dice, ¿sabe qué? Un ingeniero que Dios envió, consciente, que no venía por el dinero, me dijo, ¿sabe qué? Yo no le recomiendo eso. Va a gastar muchísimo y no le va a servir. Dije, gloria a Dios. No gastamos eso, hermano, y salió mucho menos de lo que íbamos. La solución para el trabajo ahí costó el 10% de aquello que íbamos a gastar. Entonces, si íbamos a gastar 10 pesos, solo gastamos 1 peso. Gloria a Dios. Pero, hermano, Dios está en todo, hermano. Dios está cuidándonos también. Nosotros no sabemos hacer eso. Bueno, yo no sé. Pero Él sí sabe, Él conoce todas las cosas. Y Él nos pone a personas diligentes, honestas,
trabajadores honestos. Y yo oro así, hermano, envíanos proveedores, trabajadores honestos. Y ayúdame a orar así, por favor, porque yo no soy experto en eso, hermano. A mí háblame de computadoras, y tampoco soy experto, pero le sé un poquito, ¿verdad? Pero de esas cosas yo no sé, hermano. Pero Dios sí, y gloria a Dios, Él nos está ayudando. Mira, los utensilios del templo, dice aquí la escritura que el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová. Resulta ser que estos utensilios habían sido trasladados. La historia está ya en Segunda de Reyes. No alcanzo a leer este pasaje, pero toma nota. Ahí en Segunda de Reyes 24, 10 al 13, habla de cuando Nabucodonosor tomó todos los utensilios del templo, despojó, ¿sí? Se lo llevó a Babilonia. Pues esos utensilios ahora van a volver, ¿sí? Tal como Dios lo había prometido, hermano. Dios había prometido dos cosas: esos utensilios se los van a llevar, y se los llevaron. Eso lo puedes encontrar en la escritura aquí. Vamos a ver a Jeremías, vamos a ver rápido. Jeremías, tengo un texto ahí, sí, ahí está. Jeremías 27, voy a leerlo. Dice así la escritura, Jeremías 27, 21 al 22. Escucha, mira. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. ¿Qué dice? A Babilonia serán transportados. Dios dijo eso. Y allí estarán hasta el día que yo los visite, dice Jehová. Después, mire qué dice Dios, los traeré y los restauraré a su lugar. ¿Te das cuenta? A Dios no se le olvida. Si a ti y a mí se nos olvidan nuestras promesas, a Dios no. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces, hermano, se nos olvida, y cuando sucede, dices, qué curioso, ¿qué pasó esto? Y cuando te pones a recordar, pues Dios ya lo había prometido. Hermano, Dios no falla. Si Dios te da una promesa, la hermana Ana nos decía, y igualmente yo te animo, anota las promesas de Dios. Toma nota de ella. A mí se me olvida, hermano, entonces tengo ahí mis papelitos, mis libretas, porque no quiero olvidar lo que Dios ha dicho. Pero ¿por qué los utensilios, hermano? ¿Por qué también estos van a volver? Tú dices, pues ya con que vuelva el pueblo de Israel y van muy bendecidos, pues ¿qué más quieren? Bueno, mira, Dios no va a fallar. Si Él dijo que esos utensilios vuelven al templo, vuelven al templo. Dios no falla, hermano. Pero yo quiero platicarte algo. En el comentario Moody dice, aquí explica algo histórico. Resulta ser que cuando un pueblo conquistaba a otro pueblo, una de las cosas que se llevaban eran las imágenes de sus dioses. Iban al templo de ese dios, quitaban o robaban todo el oro, lo destruían, lo dejaban hecho cenizas. ¿Por qué? Porque para ellos significaba un acto de humillación al pueblo que estaban conquistando. De alguna manera ellos les decían, mira, tu Dios no te pudo cuidar, tu Dios ya no está contigo, mira cómo hacemos con todas sus imágenes, mira cómo nos robamos todo lo de su templo. Eso hicieron los babilonios. Ellos pensaron que Dios se había olvidado de su pueblo, pero Dios ya había anunciado lo que iba a pasar ahí. Dios ya les había dicho, esos utensilios se los van a llevar, pero van a volver, ¿sí? Nabucodonosor se los llevó. Años más tarde, Ciro da el decreto, esos utensilios regresan, y regresaron, hermano. Entonces a Dios no se le olvida, hermano. Entonces una razón importante para que estos utensilios volvieran es porque Dios cumple sus promesas. Pero hay otra razón interesante aquí que podemos encontrar. Estos utensilios que volvieron, hermano, eran utensilios para el servicio en el templo. Eran utensilios para hacer los sacrificios a Dios. ¿Sí? Cuando tú los observan, eran cosas que se usaban en el servicio, en el templo. ¿Te das cuenta de esto, hermano? Eran utensilios con los cuales adoraban a Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Dios está proveyendo todo, ¿sí? Dios está proveyendo todo, hermano, porque ¿sabes una cosa? El servicio y la adoración a Dios es prioridad.
Antes de que tú y yo nos pongamos a construir muros, torres y fortalezas, hay que servir a Dios con todo y hay que adorar a Dios primero. ¿Sí? Por eso empezamos con esto, hermano. Por eso empezamos con Esdras. Hay que poner la prioridad. El altar tiene que ser reconstruido y en eso estamos trabajando, hermano, este año. Hermano, un principio fundamental para el avivamiento, escucha esto otra vez, un principio fundamental para el avivamiento es la restauración del verdadero servicio y de la verdadera adoración a Dios. Y tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia, este es uno de ellos. Mira, hermano, yo me gozo porque justamente ayer iba de regreso a casa y estaba escuchando una prédica del hermano Rogelio del 23 de mayo de 1999, hace 26 años. El hermano Rogelio estaba predicando sobre el avivamiento y en aquella ocasión él usó el ejemplo de Asa. Y hoy quiero invitarte a que leamos para que te des cuenta en qué consisten los avivamientos. Este es un ejemplo precioso, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 15. Ese es un principio fundamental, hermano, para el avivamiento. Queremos ver el avivamiento, todo inicia en restaurar el servicio, la adoración a Dios. Pero la adoración, el servicio verdaderos, hermano. Segunda de Crónicas 15, 1 al 14, voy a leerlo. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Escucha, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Observas, por eso Dios quería a los sacerdotes de vuelta. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y otra ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Mira el llamado: pero esforzaos vosotros y no desfallezca vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hay recompensa, hermano. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y Benjamín. Mira, este es un trabajo importante. Y de las ciudades que él había tomado en parte montañosa de Efraín, y reparó, ¿qué dice? ¿Qué reparó? Su casa. A ver, velo en tu Biblia, Segunda de Crónicas 15, 8. ¿Qué reparó primero? Otra vez más fuerte. El altar. ¿Te das cuenta que se trabaja primero? El servicio, la adoración a Dios. Reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés, de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él. Vino viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Escucha, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová, mira, adoración a Dios, del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta dónde empieza el avivamiento? Cuando el pueblo se vuelve a Dios de verdad. Hay que empezar con eso, hermano. Por eso los padres tienen que levantarse. Los sacerdotes, los levitas, aquellos que enseñan, aquellos que ministran, tienen que estar en esto también. Y todos aquellos que el Espíritu está moviendo a levantarse.
Yo tengo una última pregunta aquí. No sé si tú la estés pensando o alguna vez te lo preguntaste. En estos utensilios, ¿dónde está el arca? ¿Dónde está el arca del pacto? No dice, ¿verdad? No la listó ahí. ¿No te llama la atención eso? El arca del pacto era algo muy especial, hermano, que estuvo en el tabernáculo, en el templo que Salomón construyó, pero aquí ya no se menciona. Hay toda una serie de teorías, no me voy a meter en eso, dónde está el arca aún el día de hoy. Pero es interesante que el arca no se menciona más aquí, hermano. El arca del pacto, ¿qué significaba? El arca del pacto significaba la presencia de Dios con el pueblo, hermano. Pero dado que este pueblo era rebelde con todo, hermano, constantemente se rebelaba con Dios, y también porque Dios cumplía sus promesas para este pueblo, tanto de si rebelaban o se volvían a Él, es muy probable que el arca, esto yo pienso, que no se está mencionando aquí, porque, hermano, es muy probable que este pueblo se pusiera a adorar el arca, hermano. Tan tremendo era este pueblo. El arca no se vuelve a mencionar, si no sabes hasta dónde, hasta Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Cuando se da la profecía del séptimo ángel que toca la trompeta y dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto se veía ahí en el templo. Es interesante, hermano. El retiro del arca del pacto dentro de los utensilios, podemos ver a través de la historia en la Biblia que estaría marcando algo interesante y algo trascendental, hermano. Lo que vendría a ser Jesucristo, hermano, su muerte en la cruz del Calvario. Porque cuando Jesucristo murió ahí en la cruz del Calvario, la Escritura dice que el camino a la misma presencia de Dios se abrió. ¿Te acuerdas cómo? ¿Cómo se simboliza? Cuando el velo del templo se rasga, hermano. Esto nos habla de una apertura que ahora tú y yo tenemos a la misma presencia de Dios. Ahora, hermano, ¿sabes una cosa? Es nuestra responsabilidad, tuya y mía, padre de familia, líder, es nuestra responsabilidad levantarnos y reedificar el altar de adoración a Dios, hermano, y restablecer el servicio que honra, que da gloria a Dios, hermano, como una prioridad en tu familia, mi familia y en la iglesia, hermano, para que la gente conozca quién es nuestro Señor y quiénes somos nosotros como siervos de Él, hermano. La Escritura nos llama, hermano, a esforzarnos, a levantarnos. Y yo quiero terminar con este pasaje ahí en Hebreos 10, 19 al 21. Un llamado más, hermano, o es conjunto aquí. Hebreos 10, 19 al 21. Escucha, hermano, pon atención. Así que, hermanos, para ti y para mí, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice aquí la Escritura, el 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermano, hermana, el trabajo que Dios nos está llamando tiene una intención, porque Él quiere hacer algo grande y Él quiere que esto perdure. Si Dios restauraba a este pueblo, hermano, y Dios permitió que toda esta gente volviera, que estos utensilios del templo volvieran a Jerusalén, fue porque Él quería que este pueblo restaurara la verdadera adoración a Dios. ¿Sí? Tú puedes ver en la historia, hermano, ese templo que construyeron después fue destruido, aproximadamente en el año 70 después de Cristo. ¿Y te acuerdas cuando Jesús entró a ese templo? Cuando toma ese látigo, ¿en qué habían convertido ese templo? En una cueva de ladrones, hermanos. ¿Qué nos dice eso? La presencia de Dios ya no estaba ahí.
Podría estar el arca, pero la presencia de Dios ya no estaba, hermano. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué la menciona más Dios en su palabra, en sus instrucciones aquí? Ya no más. Porque este pueblo era rebelde, hermano. Y Dios quería que este pueblo fuera restaurado y que restaurara la verdadera adoración al Dios verdadero, hermano. El servicio a Dios. Eso Dios quiere para ti y para mí en este tiempo, hermano. Porque vivimos en un tiempo donde se ha permitido muchas cosas entrar a la iglesia. Y el Señor nos llama a reconstruir. Quiero terminar, hermano. Primero, Dios cumple sus promesas. Y no solo eso, Él provee para su pueblo. Dios prometió restaurar a este pueblo a su tierra. Parecía imposible que Ciro, el gobernador persa, hiciera que los israelitas regresaran, pero Dios lo hizo, hermano. Parecía imposible que un pueblo que se encontraba muy lejos de Jerusalén regresara a Jerusalén y construyera un templo. Pues Dios proveyó. Dios cumple sus promesas. Número 2, Dios despierta el espíritu de hombres para cumplir sus propósitos. Dios despertó el espíritu de Ciro. Dios despertó el espíritu de estos padres de familia, de los sacerdotes, de los levitas, de los vecinos también, para que se llevara a cabo la obra, hermano. Y número 3, yo tomé este comentario del hermano John MacArthur. Este mundo no es nuestro hogar, hermano. Muchos del pueblo de Dios, aquí en esta historia, se habían sentido muy a gusto en Babilonia. Se habían adaptado a la sociedad babilónica. De hecho, a muchos de ellos les iba muy bien. Ya mencioné algunos ejemplos. El problema aquí es que Dios no los había llamado a quedarse ahí en el cautiverio. Hermano, Dios no te llamó de las tinieblas para que vuelvas a las tinieblas o para que sigas viviendo esclavo de tanta cosa, hermano. Dios te llamó a libertad, hermano. Hermano, Dios quería en esta historia que su pueblo compartiera sus prioridades y que su pueblo anhelara con todo su corazón regresar a Jerusalén, regresar a adorar a Dios de verdad, a servirle como Él ya lo había ordenado antes. Hoy tú y yo, hermano, tenemos un llamado a levantarnos, a servir en la obra que Dios quiere que reconstruyamos, hermano, y a levantarnos todos. ¿Por qué, hermanos? Ahí tu título, es trabajo de todos. No es mío solamente, hermano. Si algo el Señor me estuvo ministrando esta semana fue eso. No puedes solo, ¿sí? Hermano, nos necesitamos unos a los otros. Dios quiere usarte. Dios quiere levantarte, hermano. Así que tú y yo atendamos este llamado y levantémonos de una vez. Por 3 sencillas razones. Porque Dios siempre cumple sus promesas. Él estará con nosotros. Número 2, Él despierta el espíritu de sus servidores. Sí, tú eres su siervo y Dios te está llamando ya. Y número 3, lo dije, este mundo no es nuestro hogar, hermano. Debemos poner las prioridades correctas en nuestra vida, hermano. Y mira, para que te des cuenta de cómo Dios está en todo este asunto, Colosenses 3, 1 al 4. ¿Te suena? Si viniste el jueves de esta semana al estudio bíblico, te va a sonar, porque de eso hablamos. Y con eso quiero terminar, porque ensambla perfecto. Escucha esto. Si pues, hermanos, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros, dice, también seréis manifestados con Él en gloria. Hermano, es trabajo de todos y todos hay que poner nuestras prioridades en las prioridades de Dios, ¿sí? Que tus prioridades, mis prioridades sean las prioridades de Dios, hermano. Amén. ¿Te parece si oramos? Ahí donde estás, cierra tus ojos, por favor, y
Y oremos esta mañana, ya tarde, y digámosle al Señor, primero, gracias por todo esto. Padre, muchas gracias porque hoy tu palabra es clara, precisa. Y Señor, porque podemos recordar que tú cumples cada una de tus promesas. Oh Señor, hoy bendecimos tu nombre porque tú eres fiel y porque, Señor, en tu plan soberano nos consideraste y nos llamas a levantarnos. Gracias, Dios, porque hoy también nos recuerdas que la obra es tuya y que, Señor, tú proveerás lo necesario para que la llevemos a cabo. Tú estás llamando hombres y mujeres dispuestos, hombres que ante el llamado dicen, sí, adelante, yo voy. Señor, hoy te ruego, Dios, que cada uno de nosotros aquí presente, hoy respondamos, sí, Señor. Amigo, amiga, hoy el mensaje es también para ti. Tú y yo necesitamos a Jesús. Sea más dura la situación la que tú estés viviendo, para Dios no es imposible. Tú acabas de ver cómo Él proveyó todo para esta construcción. Y Él quiere restaurar tu vida, Él quiere restaurar tu familia. Si te has alejado, si estás viviendo algo muy duro hoy, Dios quiere ayudarte y puede ayudarte. Y hoy te llama a levantarte. Cuando estos padres de familia decidieron levantarse, ve todo lo que pasó. Dios se proveyó de todo lo que ellos necesitaban. Dios puede proveer salvación, sanidad, restauración, lo que tú necesitas, Él lo puede proveer, pero empieza tú levantándote y comprometiéndote de verdad, porque el Espíritu de Dios es el mismo hoy que te está llamando. Y atender al llamado es sencillo, pero requiere mucha fe, requiere que tú creas en Jesucristo y que vengas con corazón arrepentido delante de Dios, pidiéndole perdón, no poniendo ya más excusas. No te excuses en que has tenido vida dura, en que otros te han lastimado. Hoy eres tú y Dios. Dile a Dios que te arrepientes de lo que has hecho y Él se encargará de lo demás. Quiero que lo hagamos juntos. Yo quiero invitarte y pidamos juntos. Conmigo, si gustas, o en tus palabras, dile: Dios, reconozco que he fallado, que mi pecado ha sido grande delante de ti. Hoy no quiero presentar excusas. Hoy reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Y hoy te pido, Dios, perdóname. Hoy he escuchado lo que tú haces. Yo me arrepiento de mis pecados. Y hoy te pido, Jesús, sé mi Señor. Dile a Jesús, amigo, amiga, hermano, hermana, dile: Jesús, sé mi Señor. De ahora en adelante yo quiero seguirte, yo quiero obedecerte. Dile. En tus palabras, sea lo que sea que estás pasando, dile: sí, Señor. Si Él ya te había dicho algo, dile: sí, Señor, lo voy a hacer. Con tu ayuda, con tu espíritu, yo puedo. Y hermano, hermana, Jesús es tu Salvador. Amigo, amiga, Jesús es tu Salvador cuando tú crees en Él. Jesús es tu sanador, tu proveedor, tu ayudador. Él está contigo. Él prometió estar contigo hasta el fin del mundo. Señor, gracias por estos corazones que han vuelto a ti, estos que hoy se acercan a ti sinceros. Nos comprometemos juntos como iglesia a levantarnos, trabajar en tu obra y a restaurar el servicio y adoración verdadera a ti, el único Dios verdadero, y a proclamar este mensaje ahí donde trabajamos, ahí en la casa, que todos conozcan que Jesús eres el Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.